Hola, soy Lina Giraldo, creadora y fundadora de Ser Voz. Y continuando con nuestra serie de podcasts acerca de la sanación de las heridas del alma, hoy quiero hablarte acerca de la herida de rechazo. Como lo hablamos en nuestro podcast anterior, donde explicamos cuál era el origen de estas heridas que nos impiden ser nosotros mismos, hoy vamos a profundizar en la primera herida que aparece, que es la herida de rechazo. Y he tomado como referencia para esta reflexión el libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de la autora Liz Bourbeau. En primer lugar, quiero hacer una diferenciación entre lo que significa rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien significa rehusarla, no desear tenerla cerca o no desear tenerla en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, mientras que quien abandona recurre a la expresión no puedo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado, rechazada en su interior y sobre todo siente un rechazo con respecto a su derecho a existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta. Está presente desde muy temprana edad en la vida de una persona, desde el momento de la concepción hasta los 2 años de vida aproximadamente. El alma que viene a la tierra con la finalidad de reparar esta herida vive el rechazo desde el nacimiento, y para muchos está presente ese rechazo incluso desde antes de nacer. Esta herida se presenta en los casos en donde un bebé no es deseado, que llega por accidente, entre comillas, o un bebé que nace del sexo contrario al deseado por sus padres. Solo las almas con necesidad de vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor o hacia los dos que rechazarán a su hijo. Mientras la herida no sane por completo, se activará fácilmente una y otra vez. Y la persona que se siente rechazada no es objetiva, pues interpreta todo lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida y se siente rechazada una y otra vez, aunque no lo sea. Desde el momento en que el bebé comienza a sentirse rechazado o rechazada, empieza a crear una máscara, que, como te explicaba en el podcast anterior, es la forma, es el recurso que utilizamos para poder protegernos y evitar el dolor de la herida. Y en la herida de rechazo, esa máscara se llama la máscara de huidizo. La persona que sufre la herida de rechazo se siente infravalorada desde que se encuentra en el vientre materno, donde siente que ocupa muy poco lugar y que ese lugar es oscuro y limitado. La máscara del huidizo es la personalidad o el carácter que desarrolla una persona precisamente para evitar el sufrimiento de la herida de rechazo. Esta máscara se reconoce también en el cuerpo
¿Y cómo es el cuerpo de una persona que tiene la herida de rechazo y utiliza esta máscara? Es un cuerpo que parece querer desaparecer. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar y que intentará toda la vida no ocupar demasiado lugar. La persona que utiliza la máscara de huidizo es aquella que duda de su derecho a existir y que parece no estar completamente encarnada, lo que explica que su cuerpo parezca tener una apariencia fragmentada o incompleta. El cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae a sí misma. También da la impresión que el crecimiento del cuerpo o una de sus partes se bloqueó y podría pensarse que se trata de un adulto en el cuerpo de un niño. El rostro y los ojos de una persona huidiza son pequeños. Los ojos parecen ausentes o vacíos, debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia a huir de su mundo o a lo que llamamos popularmente estar en la luna. Con frecuencia, los ojos están llenos de temor y también presentan ojeras. Puede ser variable la forma del cuerpo. Hay personas con ojos pequeños, pero su cuerpo es grande. Si solo tiene el 50% de las características, entonces se puede decir que usa la máscara de huidizo el 50% del tiempo. Esto significa que la herida de rechazo es menor. Portar una máscara significa que no soy yo mismo. Y adoptamos desde muy jóvenes una actitud diferente elaborada para protegernos del sufrimiento. Así pues, la primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir. Si un niño, una niña, se siente rechazado, rechazada, mientras que construye su máscara de huidizo, vivirá en un mundo imaginario. Por ello, será un niño o una niña muy prudente y tranquilo o tranquila, que no causará problemas y no hará ruido. Este tipo de niño o de niña se divierte en un mundo imaginario y se construyen castillos en el aire. Incluso pueden llegar a creer que sus padres se equivocaron de bebé en el hospital o que los adultos con los que vive no son sus verdaderos padres. Es el niño, la niña que inventa diferentes formas de huir de casa. Entre ellas, un deseo ferviente de ir a la escuela. Sin embargo, una vez que está allí, si siente rechazo o se rechaza a sí mismo, a sí misma, está todo el tiempo en la luna o en su propio mundo. Cuando un niño o una niña huidizo tiene un cuerpo más pequeño que el promedio, con frecuencia parece como un muñeco, algo sumamente frágil. Por ello, en general, la reacción de la madre es la de protegerlo en exceso o de protegerla en exceso. Y entonces el niño o la niña escucha a menudo que es demasiado pequeño, demasiado pequeña para esto o para aquello. Y lo cree hasta el punto que su cuerpo permanece pequeño. Para este niño o esta niña, ser amado, ser amada, se convierte en sentirse sofocado. Así pues, más adelante, su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame por su temor a sentirse asfixiado o asfixiada.
El niño o la niña que han sido sobreprotegidos se perciben a sí mismos como rechazados, pues no se sienten aceptados por lo que son. Para tratar de compensar su pequeñez, los demás suelen intentar hacer y pensar todo por él. En esta situación, el niño o la niña, en lugar de sentirse amado o amada, se siente rechazado o rechazada en sus capacidades. La persona huidiza prefiere no apegarse a las cosas materiales, pues éstas le impedirán huir cuando quiera hacerlo. Puede parecer que ve todo lo material muy lejano y se pregunta constantemente qué hace en este mundo. Le resulta muy difícil creer que aquí, en este mundo, puede llegar a ser feliz. Es una persona a la que le resulta muy atractivo todo aquello que esté relacionado con la espiritualidad y el mundo intelectual, y no suele recurrir a lo material en busca de placer, pues las cosas son, para estas personas, muy superfluas. La persona huidiza reconoce que el dinero es necesario, pero también que no le causa ningún placer. Su desapego por las cosas materiales conlleva a ciertas dificultades en su vida sexual, pues puede llegar a creer que la sexualidad interfiere con la espiritualidad. Varias mujeres huidizas manifiestan que el sexo no es espiritual, sobre todo después de ser madres, y cuando estaban embarazadas, con frecuencia sus parejas rechazaban hacer el amor con ellas. A las personas huidizas les resulta difícil pensar que necesitan la sexualidad como cualquier ser humano. Muchas veces incurren en situaciones en las que son objeto de rechazo sexual por parte de su pareja, o ellas mismas evitan su sexualidad. La herida de rechazo es producida por el progenitor del mismo sexo, es decir, en el caso de las niñas, por su madre, y en el caso de los niños, por su padre. Si te estás reconociendo en la descripción del carácter de una persona que se siente rechazada, esto significa que has vivido el rechazo a través de el progenitor de tu mismo sexo. Es normal y humano no aceptarlo y tenerle mucho resentimiento a ese progenitor hasta el punto de odiarlo. El progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar, a amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Al no aceptar al progenitor que ha contribuido a causar tu herida de rechazo, también es habitual tomar la decisión de no utilizarlo como modelo. Si te ves y te identificas en esta herida, esta no aceptación explicará las dificultades que tienes para aceptarte y amarte a ti mismo, a ti misma. La persona huidiza se anula, se infravalora y debido a ello necesita a toda costa ser perfecta y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los de los demás. Es frecuente escucharles decir cosas tales como: mi jefe me decía que no valía, por eso renuncié al trabajo. Mi madre era un desastre en las tareas domésticas. Mi padre siempre fue un desastre con mi madre, como mi marido conmigo. No lo culpo por haberme dejado.
Otra palabra recurrente de las personas huidizas es nada. Y suelen decir, sé que no valgo nada, que los demás son más interesantes que yo. Poco importa lo que haga, no vale para nada. Siempre tengo que volver a empezar. Haz lo que quieras, a mí no me afecta para nada. Es importante percatarse de que es particularmente el progenitor del mismo sexo quien fomenta la huida del niño o niña que se siente rechazado. Con frecuencia hay casos de menores que desean huir del hogar, a lo que el progenitor del mismo sexo ha respondido: buena idea, vete, así te sentirás libre. Además de vivir el rechazo en casos como este, el niño, la niña sienten aún más resentimiento hacia su progenitor. Este tipo de situaciones ocurre cuando el padre en cuestión también sufre la herida de rechazo y por ello incita a la huida, pues este recurso le es familiar, aun cuando no tenga conciencia de ello. Y es que precisamente nos corresponde ahora ver a nuestros padres con mucha compasión, porque la misma herida que nosotros sufrimos, ellos también la sufrieron y sentían el dolor de su alma. Y finalmente, lo que hicieron con nosotros es lo mismo que sus padres hicieron con ellos. La persona huidiza prefiere la soledad, pues si recibe mucha atención, teme que no sabe qué hacer. Pudiera parecer que su existencia fuera excesiva. En familia y en cualquier otro grupo desaparece. En general, los niños huidizos tienen pocos amigos en la escuela y lo mismo ocurrirá más adelante cuando trabajen. Se le considera solitario y se le deja solo. Cuanto más se aísla, más invisible parece volverse. De esta forma, entra en un círculo vicioso. Se coloca su máscara de huidizo para no sufrir cuando se siente rechazado, y se aleja de la gente de tal manera que se vuelve imperceptible. Y cada vez se encuentra más solo, y cada vez se da a sí mismo más motivos para sentirse rechazado. La persona huidiza habla poco, y si decide hablar mucho, será para intentar infundirse valor a sí mismo, lo que pudiera interpretarse como una actitud de altanería ante los ojos de los demás. La persona huidiza suele padecer problemas cutáneos para evitar que los demás la toquen. Al ser la piel un órgano de contacto, su aspecto puede ser atractivo o repugnante. Muchas personas huidizas dicen: cuando me tocan, me imagino que me sacan de mi caparazón. Esta herida de rechazo hace que la persona que la padece crea que si habita solo en su propio mundo, no tendrá que sufrir más el rechazo de los demás, ni el rechazo de sí misma. Por eso, cuando se encuentra en un grupo, prefiere no participar y desaparecer, ocultarse tras su caparazón. La persona huidiza no se siente aceptada ni acogida por el progenitor de su mismo sexo, lo que no supone necesariamente que éste lo haya rechazado, sino que es él mismo el que se siente rechazado. Quien sufre la herida de rechazo busca incesantemente el amor del progenitor de su mismo sexo, y en ocasiones
proyecta su búsqueda hacia otras personas del mismo sexo también. No se percibe como un individuo completo porque no ha conquistado el amor del progenitor en cuestión y es muy sensible al mínimo comentario que proceda de ese progenitor. Se siente fácilmente rechazado. Con el tiempo puede volverse rencoroso y en ocasiones llegar al odio, porque su sufrimiento es verdaderamente intenso. La herida de rechazo es tan profunda que entre las 5 heridas, el huidizo es el más propenso a odiar. ¿Y qué pasa con el progenitor del sexo opuesto? La persona con la herida de rechazo tiende a tener miedo de rechazar a ese progenitor y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él o hacia ella. No es el mismo a causa de su herida y hace todo lo posible para no rechazar a este progenitor porque no desea que se le acuse de no querer a alguien. Sin embargo, desea que el progenitor del mismo sexo haga lo necesario para evitar sentirse rechazado. No quiere comprobar una y otra vez que su herida no sanada le causa el sentimiento de rechazo y que nada tiene que ver con ese progenitor. Si vive una experiencia de rechazo con el progenitor o con cualquier otra persona del sexo opuesto, se acusa a sí mismo de esta situación y se rechaza, diciéndose que es su culpa que el otro lo haya rechazado. Si te ves con la herida de rechazo, es muy importante aceptar que aun si tu progenitor realmente te rechaza, es tu herida que no ha sanado la que en realidad atrae hacia ti a este tipo de progenitor y este tipo de situaciones. Si continúas creyendo que todo lo que te sucede es culpa de los demás, nunca podrás sanar esta herida. A raíz de tu reacción hacia tus padres, te sientes fácilmente rechazado por las personas de tu mismo sexo y temes rechazar a las personas del sexo opuesto. Te recuerdo que cuanto más alimentamos un miedo, más rápidamente se manifestará. Cuanto más profunda sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazada o rechazar a los demás. Una persona huidiza vive en la ambivalencia. Cuando es elegido, no lo puede creer y se rechaza a sí mismo. Y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no es elegido, se siente rechazado por los otros. Cuando habla y alguien le quita la palabra, su reacción inmediata es pensar que esto ocurrió porque no es importante. Entonces es habitual que deje de hablar. Para una persona huidiza, también es difícil expresar su opinión cuando no es solicitada, porque considera que los demás se sentirán confrontados con sus juicios y por lo tanto lo rechazarán. Si desea pedir algo a alguien y esa persona está ocupada, lo dejará así y no dirá nada. Él sabe lo que quiere, pero jamás se atrevería a exigir, pues cree que no es lo suficientemente importante como para molestar a los demás. Otra característica en las personas que usan la máscara de huidizo para ocultar su herida de rechazo es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera
que si comete algún error, será juzgado por ello. Para él, para ella, ser juzgado equivale a ser rechazado. Su búsqueda de la perfección puede llegar a volverse obsesiva. Desea hasta tal punto hacer todo a la perfección que cualquier tarea le tomará más tiempo del necesario y de este modo atraerá hacia sí otras situaciones de rechazo por parte de los demás. El pánico es el mayor temor del huidizo. Tan pronto piensa que puede sentir pánico en una situación, su primera reacción será salvarse, ocultarse o huir. Prefiere desaparecer porque sabe que en el momento en que entre en ese estado de pánico se paralizará. Desear desaparecer es algo tan arraigado en el huidizo que durante las regresiones a la etapa fetal, con frecuencia se les escucha decir que intentaban ocultarse pese a que se encontraban en el vientre de sus madres. El huidizo siente pánico y en ese momento se paraliza. Pero esto le sucede con mayor facilidad ante su progenitor del mismo sexo o delante de personas de su mismo sexo. Sobre todo aquellas que le recuerdan a ese progenitor. Con el progenitor o con las personas del sexo opuesto no experimenta el mismo temor y puede enfrentarlo más fácilmente. Nuestro ego hace todo lo posible para que no percibamos nuestras heridas. ¿Por qué? Porque inconscientemente le hemos ordenado que lo haga. Es tal nuestro miedo a revivir el dolor asociado a cada herida que por cualquier medio evitamos confesarnos a nosotros mismos que si vivimos el rechazo es precisamente porque nosotros mismos nos rechazamos. Quienes nos rechazan están en nuestra vida para mostrarnos hasta qué punto nos rechazamos a nosotros mismos. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades. Cada tipo de personalidad atrae enfermedades y malestares específicos en función de su actitud interior. Algunos de esos malestares que pueden manifestarse en la persona huidiza que tiene la herida de rechazo son: sufre frecuentemente de diarrea, ya que rechaza los alimentos antes de que el cuerpo haya tenido tiempo de asimilar adecuadamente los elementos nutritivos, al igual que se rechaza a sí mismo o rechaza rápidamente cualquier situación que pudiera beneficiarle. Pueden padecer de arritmias, una irregularidad en la frecuencia cardíaca. Cuando su corazón comienza a latir a un ritmo desmesurado, tienen la impresión de que se les sale del pecho y desean escapar. Esta es otra forma de querer huir de una situación difícil. Mencioné antes que la herida de rechazo produce tanto daño que resulta normal que el huidizo odie a su progenitor del mismo sexo y lo acuse de haberlo hecho sufrir durante su infancia. Para él es muy difícil perdonarse. Se lo impide el resentimiento hacia este progenitor o su elección a no ver o saber que le tiene o le tuvo resentimiento. Si no se permite a sí mismo odiar al progenitor de su mismo sexo, puede sufrir de un cáncer, enfermedad que se relaciona con el rencor o el odio.
y después del dolor que ha experimentado en el aislamiento. Si la persona logra admitir que siente resentimiento hacia su progenitor, no tendrá cáncer, aunque pueda llegar a desarrollar alguna otra enfermedad grave. El huidizo no se otorgó el derecho a ser niño. Se esforzó en madurar rápidamente, creyendo que así se le rechazaría menos. Es por eso que su cuerpo, o una parte de éste, parece el cuerpo de un niño. Entre otros males y enfermedades que pueden afectar al huidizo se encuentran los problemas respiratorios, sobre todo cuando siente pánico. Asimismo, el huidizo es propenso a las alergias y a algunos alimentos o sustancias, las cuales reflejan el rechazo que vive. También puede recurrir al vómito para eliminar los alimentos que acaba de ingerir, con la intención de indicar su rechazo hacia una persona o situación determinada. Para el huidizo, desvanecerse o sufrir desmayos es otro medio del que se vale para huir de una situación o de una persona. Si el huidizo abusa del azúcar, puede ser objeto de enfermedades pancreáticas como la hipoglucemia o la diabetes. Si desarrolla odio intenso hacia uno de sus padres a causa del dolor provocado por el rechazo que ha vivido y todavía vive, y que él cree que lo ha llevado a sus límites emocionales y mentales, es posible que se vuelva depresivo o maníaco depresivo. Si piensa en el suicidio, no hablará de él, y si decide consumarlo, hará todo lo posible por no fracasar. Aunque quienes hablan con frecuencia de suicidarse y lo logran, son más bien los que sufren la herida de abandono. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general, nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender por qué tenemos resentimientos. Cuanto más importante sea la herida de rechazo, más significará que te rechazas o que rechazas a otras personas, situaciones o proyectos. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos, pero no queremos ver. Este es el motivo por el que atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que hacemos a otros, así como lo que nos hacemos a nosotros mismos. Cada una de las heridas tiene sus propios comportamientos y actitudes interiores. Las formas de pensar, sentir, hablar y actuar correspondientes a cada herida indican una reacción a lo que sucede en la vida. Cada máscara que construimos para ocultar el dolor de nuestras heridas hace parte de nuestro ego, de nuestro gran oponente que nos está alejando una y otra vez de nuestra verdad, de nuestro origen divino, de estar conectados con la luz, con la esencia de lo que somos. Si identificas que estas características que te he compartido hacen parte de tu carácter, de tu personalidad, es porque tienes la herida de rechazo. Y seguramente te habrás dado cuenta que hay varias personas a tu alrededor que actúan de esta manera. Así que a partir de hoy, míralas con compasión y con comprensión, porque simplemente están usando una máscara para ocultar el dolor de su alma, como quizás tú también lo estás haciendo. Te invito a sanar,
Te invito a crecer. Te invito a la libertad de ser tú mismo, tú misma. Si quieres recibir mi apoyo, guía, acompañamiento en un camino hermoso para volver a tu esencia, a tu ser real, sanando esta y otras heridas en tu alma, puedes escribirme a mi correo info@servozterapeuta.com o puedes escribirme también a través de mis redes sociales. En Instagram y Facebook me encuentras como @ser.voz.terapeuta. De igual forma, me encuentras en YouTube, en mi canal Ser Voz Terapeuta, y de igual forma en mi canal de Spotify. Aquí estoy a tu servicio para ayudarte a sanar profundamente y liberar el dolor de tu alma. Te abrazo con mucho amor. Bendiciones.